llamamiento de Samuel. ¿Sí recuerdan algunos cómo fue el llamamiento de Samuel? ¿Y quién fue Samuel? Samuel, un profeta dedicado por su mamá Ana, que por cierto no podía tener hijos, era de alguna forma estéril, y orando, rogándole al Señor, le pidió que le regalara a un hijo, y si se lo regalaba, ella le dijo: te lo voy a dedicar a ti. Tenía por ahí una compañera de aventuras que era también esposa de Elcana, que ella tenía hijos y era afrentada, era molestada por ella porque no podía tener hijos. Y en la oración de Ana, le rogaba a Dios que le permitiera tener un hijo. Y después de un tiempo le concibió y por ahí apareció Samuel. Llegado el tiempo, lo presentó. Ese también es un ejemplo de lo que significa presentar a los niños. Y está fuerte, ¿verdad? Porque lo que hizo Ana es recibir al hijo, pero lo presentó al Señor para el servicio del Señor. Lo llevó a que permaneciera en el templo. Y a veces cuando nosotros decimos: voy a presentar a mi hijo, no dimensionamos cosas que son interesantes e importantes. Pero estoy recordando a Samuel porque ya estando él crecido, en el versículo 18 del capítulo 2 de Samuel, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Entonces fue ofrecido, permanecía en el templo y él ministraba en presencia de Jehová. Pero antes de ser llamado, o más bien después de esto, por ahí ya estando durmiendo en el templo, la Biblia nos dice que escuchó una voz que le decía: Samuel. Y se levantó Samuel y se presentó con el sacerdote Elí y le dijo: heme aquí. Elí se despertó y dice: ¿qué onda? Yo no te llamé, regresa a tu cama. Una segunda vez igual: Samuel, Samuel. Se levantó y fue nuevamente con Elí y le volvió a decir, y el sacerdote dijo: espérame. Si hay una tercera vez, lo que necesitas es decirle: heme aquí, Señor. Entonces así hizo Samuel. Una tercera vez escuchó la voz: Samuel, Samuel. Y él dijo: heme aquí. Entonces el Señor empezó el ministerio de Samuel como profeta, como sacerdote, ahí, quitándole el sacerdocio a Elí para que Samuel tomara el lugar. Y es muy trascendente saber que cuando dedicamos a nuestros hijos o nuestra vida la dedicamos, tenemos que estar diciéndole al Señor: heme aquí. Precisamente ese es el título de nuestra conversación el día de hoy. Dile que está a tu lado: heme aquí, Señor, envíame a mí. El tema que vamos a estar tratando en esta tarde es llamados con propósito. Y yo quise introducir esto con Samuel. No voy a hablar realmente de Samuel. Nuestra base bíblica va a estar en Hechos capítulo 9, porque voy a hablar de otro personaje y ahorita lo vamos a leer. Voy a iniciar leyendo Efesios capítulo 1, versículo de 3 al 6. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual
nos hizo aceptos en el amado. Romanos 8, capítulo 8 del versículo 28 y 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podemos estar viviendo muchas cosas. Ahora voy a lo que es el capítulo 9 de Hechos. ¿Me ayudan a leer? ¿Sigue? ¿A quién tú? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber ni comer, ¿verdad? ¿Sí dice así la palabra? Y sin ver, además. Punto número 1. No importa nuestro antecedente. ¿Cómo era Pablo? Tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que respirando. ¿Cómo es una respiración? Constante. No deja, ¿verdad? O nos falta la respiración. Si nos falta la respiración, hay un grave problema. Pero dice ahí que él estaba constante, con amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces no importa tu antecedente, hermano. Dios tiene tiempos y propósitos definidos para los que llama a su servicio. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Recordemos lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1, versículo 26 y 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recordemos un poquito más la historia de Saulo de Tarso, a quien la mayoría de nosotros lo conocemos como Pablo. Él era un hombre estudioso y celoso de cumplir la ley. Así nos lo muestra la palabra. Era conocido como judío entre los judíos. O sea, si hablamos en nuestros términos ahora, era de la crema innata. Era muy reconocido. Además de eso, estaba muy determinado a perseguir y encarcelar a todos aquellos que pregonaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Eso lo leemos en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, voy a recordar, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es así como Saulo, yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y fue derribado. En este hecho no solo fue derribado Saulo físicamente, sino también sus argumentos de persecución y muerte para los que seguían a Jesús. Además, le fue quitada la vista, o sea, le cortaron la visión. Él tenía muy determinado una visión, perseguir a los que nombraran, proclamaran el nombre de Jesús. Encontrarse con Jesús ahí en el desierto, ser envuelto por una luz resplandeciente y escuchar la voz de Jesús hizo que cambiara su actitud de arrogancia, de prepotencia, de soberbia. Dejó de ser ese hombre implacable que mataba y encarcelaba a los seguidores de Cristo para convertirse en un varón temeroso de Dios y de Jesucristo. Saulo no solo eso, sino se dispuso a escuchar la voz de Jesús. Se hizo receptivo para la instrucción y guía del Señor Jesús. Se hizo obediente al mandato de Jesús. Así nosotros, hermanos, tú y yo, debemos de estar atentos a la voz de Jesús. Debemos estar dispuestos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Estemos en esa disposición de obedecer sus mandamientos para pregonar en nombre de Jesús, sin importar que se levanten Saulos en nuestro caminar. Nos van a perseguir, pero tú y yo debemos de estar determinados a establecer el reino de Dios en esta tierra. Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para establecer el reino del Señor. Debemos de estar determinados. Amén. Jesús vino a salvar a los pecadores, hermanos, sin importar el pasado o el contexto que tenemos o que teníamos. Vino a rescatar a los extraviados para darles un rumbo y un propósito trazado por Él. Lo leímos al principio. Vamos al punto número 2. ¿Cómo dice el punto número 2? Amén. Esto fue lo que sucedió con Pablo, ¿verdad? Al ser confrontado, al tener un encuentro con Cristo. Solo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz podemos, hermanos, ser transformados. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Encontrarnos con Jesús nos da la oportunidad de tener una nueva visión y una nueva misión en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno permanece, tiene una vida continua en relación con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Comenzamos así, hermano, un proceso de cambio, recibiendo y escuchando indicaciones de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro manual de conducta. ¿Cuál es Él? La Biblia. Antes, nuestro enfoque éramos nosotros mismos. Nos dedicábamos, éramos la prioridad. Así es, porque éramos egoístas. Nuestras capacidades eran para nuestro beneficio solamente. Ahora, en Cristo, nuestras capacidades, nuestros dones,
nuestros talentos están para el servicio de nuestro Señor. Amén. ¿Sí es así? ¿Sí ha cambiado tu visión? Amén. Dice la palabra del Señor que Pablo fue llevado de la mano hasta Damasco, sin visión. Ahí pasó 3 días sin comer ni beber. Este tiempo lo pasó orando, dice la palabra del Señor, que estuvo orando, esperando el favor de Dios y sus indicaciones. Jesús, a través de una visión, mandó la respuesta que esperaba Pablo. ¿Por medio de quién? Ananías. En Hechos capítulo 9, versículo 10 al 14, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió como Samuel: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? ¿Qué hacía Pablo? Oraba. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En la mañana yo recordé un hecho que se dio hace unos añitos atrás. En este caso fue Ananías el que recibió una visión y fue y impuso las manos. Yo recordé un hecho que tuvo Elenita hace unos años en visión y le dijo: ve a casa de Enrique. Y me emocionó cuando yo lo estaba leyendo y escuchando y aplicando, porque no cabe duda que Dios, si estás dispuesto, Él te utiliza. No importa la edad, no importa tu condición, Él te utiliza para cumplir su propósito en ti. Elenita se levantó, así como lo hizo Ananías, y era tarde, ¿verdad? ¿O me equivoco, familia? Era tarde, llegó a su casa en la tarde, noche, algo así. Y fue y dijo: vengo a cumplir un mandato de Dios. Y puso las manos sobre Enrique y oró. Y después de un tiempo, la respuesta de Dios se dio. ¿Cierto? Amén. Tú tienes muchas peticiones. ¿Dudas en que tengas una respuesta? ¿Dudas? Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, que cambia nuestra visión y nuestro propósito. Entonces, vuelvo al texto. Entonces, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Imagínense el miedo que tenía Ananías. Yo me imagino, ya merito me voy a ir a parar ahí, ¿no? Qué bueno que Ananías obedeció. Entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Ananías conocía lo que hacía Pablo, había escuchado de él. Aún así, obedeció el mandato de Jesús. Sin duda, Dios tenía un propósito para la vida de Saulo. Saulo pudo decidir si ignoraba el llamamiento de Jesús o lo obedecía. Tú y yo estamos en este momento, en este tiempo, para determinar en nuestro corazón escuchar el llamado de nuestro Señor. Tú tienes la decisión, si haces caso al llamado o lo ignoras. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 19, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. 1. Seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La decisión de Pablo, hermanos, de obedecer el llamamiento de Dios ha sido trascendente hasta el día de hoy. ¿Es así o no? Por su obediencia al llamado de Jesús se extendió la gracia, no solo para los de Israel, sino para todos los gentiles. Tú y yo tenemos ese beneficio a través de ese
esa obediencia de Pablo. Al recibir una nueva visión de Jesús en nuestra vida, hermanos, existen acciones que debemos de realizar para que haya evidencia en nuestra vida, para que haya evidencia de una nueva forma de vida. Primero, los enumeré así. La primera cosa que hizo Pablo, se levantó, es decir, se puso en acción, en actividad, dejó la pasividad de solo esperar. 2, fue bautizado por el Espíritu Santo, recibió la unción. Dicho de otra manera, tuvo la autoridad para ejercer el poder de Dios a través del Espíritu Santo. La tercera acción, inmediatamente se levantó a predicar, a pregonar, a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya tenía unas características que seguía, que era la determinación y la pasión. Lo hacía con esos elementos. Ahora, en esta nueva visión, en esta nueva posición, esos elementos que tenía los puso en práctica para la obra del Señor, para cumplir su llamado, para cumplir su propósito. Tú y yo hemos sido llamados, ¿cierto o no? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios, a cumplir su propósito en Él? ¿Cuántos están dispuestos? Yo soy uno de ellos. Es el tiempo de levantarnos, hermano. Es el tiempo de ponernos en actividad. Es el tiempo de permitir que el Espíritu Santo derrame de su unción, de su poder, de su autoridad sobre nosotros, para que nosotros ejerzamos ese poder del Señor. ¿Estás dispuesto? Amén. Siento que me fui muy rápido, ¿verdad? ¿O cómo ven ustedes? Pues vamos a concluir. Vamos a concluir con estos puntos. Dios tiene propósitos eternos para los que somos llamados. ¿Cuántos son llamados por el Señor? Debes de saber que tiene Dios un propósito eterno para ti. Eterno. No solamente aquí en esta tierra. Amén. 2. No importan tus antecedentes, ya sean religiosos, culturales, sociales, etcétera, etcétera. No importan. Lo importante es tu disposición para ser transformado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? 4. Si estamos dispuestos, Dios cambia nuestra visión para que veamos a través de sus ojos. Pensemos como Él piensa y caminemos en sus caminos. Él dice en su palabra que Él ya trazó el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Ya lo trazó. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir pregonando ahora con una nueva visión, con un nuevo entendimiento? También con nuevas fuerzas, porque estuvo Pablo sin comer y dice la palabra de Dios que tomó alimento y recobró fuerzas. Dijo, ahora sí, lo que viene. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso, hermano? Este es un tiempo de desafío. Es un tiempo en donde hemos estado envueltos en situaciones que nos han producido en algún momento temor. Ha estado nuestra vida expuesta, pero debes de tener la certeza, hermano, que Dios ha puesto un cerco de protección en tu vida y Él quiere que tú cumplas su propósito en este tiempo. ¿Sí lo crees? Tenemos que manifestar esos 3 puntos. Levantarnos, dejar la pasividad, permitir que la unción, el poder de Dios, la autorización del Señor para ejercer el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Y nos levantemos a pregonar, a anunciar, a predicar con determinación y pasión. ¿Cuántos están dispuestos a eso?
Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que oremos juntos. Yo he tenido como un lema, Josué 24, si no me equivoco. Él estaba ahí en que si adorabas a este Dios, que si adoraban a aquel Dios, si no se decidían a alabar a un Dios. Pero él dijo, a ver, ustedes estarán en ese rollo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo te voy a desafiar en esta tarde a que determines con pasión, con toda tu convicción, determines decir como decía Josué, yo y mi casa. No me importa si mi hermano, no me importa si mi pariente, no me importa. Y no que no te interesen los demás. No es eso. Lo importante es que tú estés determinado en servir al Señor. Porque hay una promesa cuando tú determinas eso. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa es salva. Algunos van a ser un poquito renuentes y van a tardar más tiempo en escuchar la voz de Dios, en obedecerlo. Pero la promesa de Dios siempre se cumple. ¿Cuántos lo creen? No te tiene que importar si camina contigo tu hermano carnal, si camina contigo tu primo, si camina contigo tu mejor amigo. Debes de estar determinado a agarrarte, de modo que si alguno está, permanece en Cristo, nueva criatura es. Las otras cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Podemos justificar a veces nuestra actitud, pero el llamado es contigo. El llamado es personal. No puedes echarle la culpa, ay, es que mi esposa. No puedes echarle la culpa, ay, es que veo a mi hermano cómo se comporta. Míralo. No, que tiene a Dios. Que tu vista esté puesta en el Señor, hermano. Que tu vista esté determinada en seguir a Cristo. Cada quien va a tener que dar cuentas, pero que tú digas y determines en tu corazón, como dijo Pablo, pues yo mataba, ahora me muero por la obra de Cristo. Y lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la ganará. ¿Cuántos están dispuestos a eso, hermano? Amén. Levanta tus manos conmigo. Padre eterno, aquí está este corazón dispuesto. Aquí está este corazón determinado a servirte. Aquí estoy delante de ti, Dios, para que tú cumplas tu propósito, para que sea efectivo mi llamado. Tú eres el que das el querer como el hacer, tu buena voluntad. Pero estoy dispuesto, Señor, a dar mi vida por tu causa. No se trata de mi causa, se trata de la tuya, oh Dios. Y estoy determinado a entregar mi vida para que se cumpla tu propósito, Padre. Así como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios, esta es mi casa, esta es mi familia, este es tu cuerpo, Padre. Aquí están los miembros de tu cuerpo. Te pido, Señor, que descienda, Señor, tu Espíritu Santo, que nos levante, Padre, que nos impulse, que nos dé pasión, Padre, para pregonar, para predicar, para llevar las buenas nuevas de gran gozo, Señor, a la gente necesitada, a la gente que no ha escuchado de ti, Padre, a la que necesita, Señor, un aliento de vida, Padre, a la que necesita, Padre, que se cubra su necesidad. A ella, Padre, permítenos llegar. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, gente que quiere servirte.
Gente que está determinada a ponerse en medio para que, creyendo nosotros, toda nuestra casa sea salva. Toda nuestra casa escuche de ti y tenga esperanza y tenga un propósito eterno en ti, Padre. Cada uno, te pedimos, Señor, por nuestros padres. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos. Te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, por nuestros primos. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Señor. Permítanos ser instrumentos para llevar las buenas nuevas de gran gozo y que ellos reciban de ti, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has librado de enfermedad, de muerte. Tú eres amoroso y generoso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.